Você está ouvindo o podcast Arquiteturas Latino-Americanas, um projeto destinado a melhor conhecer e a divulgar a arquitetura de Nuestra América a partir das atividades acadêmicas do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, no Brasil. Aproveitem! Estás escuchando el podcast Arquitecturas Latinoamericanas, un proyecto diseñado para mejor comprender y para promover la arquitectura de nuestra América, a partir de las actividades académicas de la carrera de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana en Brasil. Disfrútalo. Hola, en el episodio de hoy recibimos a la arquitecta boliviana Ana Gutiérrez, fundadora de Nómada Urbana, quien realiza un trabajo activista dedicado a desarrollar y transformar los espacios públicos en lugares más agradables, inclusivos y sostenibles, con colaboración comunitaria. Bueno, junto a mis compañeras Gabriela y Laura, todos brasileños, estudiamos en la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, conocida como NILA, y agradecemos mucho la presencia de Ana y por aceptar participar en esta entrevista con nosotros. Qué bueno poder encontrarte. Agradezco por aceptar el convite a hacer nuestra entrevista. Con muchísimo gusto, muchísimas gracias por invitarme, por organizarlo, ¿no? Siempre es bonito hablar de estos temas con colegas de otros países de Latinoamérica. Acreditamos que es necesario reflexionar sobre los escenarios políticos latinoamericanos, principalmente entre los años 50 y 80, en que nuestros países pasaron por muchas guerras, revoluciones, dictaduras. Nuestra primera pregunta, en su visión, ¿cómo el periodo dictatorial boliviano hizo uso de la arquitectura? ¿Se fue de una forma de represión o de exclusión? ¿Cómo te parece? Bueno, ahora en Bolivia nosotros estamos atravesando un periodo de crisis política muy largo, o sea, son que casi 20 años que hemos estado como regidos a una política que no logró representar lo que prometía en sus principios, ¿no? Estamos hablando de un gobierno que sí hacía de una conciencia hacia la tierra, ¿no? Hacia la madre tierra, hacia la naturaleza, ¿no? Por ende, uno considera que los temas ambientales van a estar insertos en todas las agendas y planes anuales, ¿no? Políticos. Pero en el caso de Bolivia ha sido como muy progresivo el decaimiento que ha habido sobre la visión de planificación, los entornos construidos, los entornos urbanos, los entornos rurales, comunidades, porque los últimos planes territoriales que cada municipio presenta, ¿no? Empieza una gestión nueva gubernamental y se desarrolla lo que le decimos aquí PTDI, Plan Territorial de Desarrollo Integral. Y es justamente lo que debería ser es eso, ¿no? Un plan territorial. Sin embargo, estos no están integrados a las políticas urbanas o a las tendencias en planificación urbana actual, están enfocados muy en un enfoque sectorial. Hay mucho que decir, pero hay mucho más por hacer. Mientras más estético, más valor estético tiene un lugar, es porque mejor está desarrollando sus planes urbanos, sectoriales, en diferentes escalas, ¿no? Porque está habiendo un ordenamiento, está habiendo una coherencia, está habiendo un sentido. Sin embargo, nosotros estamos viviendo una realidad completamente opuesta a ello, porque las agendas municipales no responden a los planes territoriales o PTDIs, como nosotros les decimos aquí en Bolivia, y también está en total descoordinación con el tema ambiental. Ahora, como vieron, me tuve que mover porque donde estoy, no importa qué tan lejos me vaya, la contaminación auditiva es muy elevada en el centro de la ciudad y no existe una ley, ¿no?, de sanidad pública que hable sobre este tipo de afectaciones. Si las hubiera, la planificación en los centros históricos sería diferente y por ende la espacialidad, el territorio, el comportamiento de la gente también sería diferente, ¿no? Entonces somos el reflejo de la política que tenemos, ¿no? Reflejamos cómo se nos gobierna, reflejamos las decisiones que se toman y reflejamos sobre todo las prioridades que tienen las agendas políticas, ¿no? Y es bastante evidente, ¿no?, una realidad latinoamericana.
Sí, nos parece muy importante resgatar essas memórias para entender o presente de nossas atividades e nossas identidades, é claro. A partir desse contexto, desse período histórico, e no mesmo momento a arquitetura estava passando por el modernismo e estava muito presente no mundo, claro. E os temas estão diretamente ligados entre os comportamentos das pessoas da sociedade, as vivências. Queremos saber em tua visão y principalmente en Bolivia, claro, como la arquitectura puede ser una herramienta de resistencia política o de transformación social. Siempre el movimiento moderno va a definir muchísimo el futuro, ¿no? Es a partir del modernismo que la planificación urbana se empieza a desarrollar desde un plano mucho más técnico, planificado, estructurado, multidisciplinario, ¿no? Y aquí en Bolivia ha sido un punto de inflexión tanto histórico y estético, ¿no? De cómo el modernismo nos ha permitido concebir y construir ciudades después después de mediados del siglo XX. Justamente aprovechando que tenemos este intercambio entre países, ¿no? Nosotros como región latinoamericana, como continente, siempre hemos buscado copiar lo que se supone que está bien hecho, ¿no? Se supone Sí. que esto está muy bien hecho, entonces lo vamos a copiar. En la historia del modernismo, pues, Brasilia suena muy fuerte, ¿no? O sea, se supone como la transformación debía, ¿no? Reemplazar como los modelos urbanos, todos los modelos urbanos para que otros modelos, ¿no? Económicos, sociales se adapten justamente a ello, ¿no? También se suponía que esas influencias que hemos visto tenían que transformar el paisaje urbano, ¿no? Y que la imagen de la ciudad tenía que reflejar los ideales del progreso, la racionalidad y el desarrollo nacional que muchas ciudades en esa época estaban buscando, ¿no? Entonces, del modelo de Brasilia, no sé, hay muchos aspectos, ¿no? que me hacen también a mí pensar y decir qué cambio también yo tengo, ¿no? De postmodernismo como arquitecta y urbanista, ¿no? ¿Qué función tengo? Y aquí en Bolivia, pues así sí puedo decir algo, es que ha habido, ¿no? O sea, como que el modernismo ha simbolizado la modernización también nacional aquí en Bolivia, porque es ahí donde urbanísticamente Bolivia empieza a tener unas infraestructuras mucho más sólidas, públicamente hablando, ¿no? Estadios, terminales, hospitales, universidades, ¿no? O sea, entonces este periodo como de mediados del siglo XX para nosotros es muy importante porque también existen como muchas promesas políticas donde nacen conceptos como la vivienda social, los edificios públicos ofertados como abiertos para la ciudad y que además están inspirados en una estética muy funcionalista, ¿no? Entonces, ¿qué diálogo tenemos entre la arquitectura y el urbanismo en este momento? Queremos responder a todas estas necesidades sociales, pero a la vez también queremos trabajar bajo una estética muy funcionalista, racionalista, es como no encajan las realidades, ¿no? Entonces pienso que modelos tan geométricos, tan simétricos, tan amplios, ya están quedando cada vez más obsoletos para los planes reguladores urbanos, porque la necesidad de acortar las distancias ha sido como una necesidad ahora, ¿no? O sea, es como el tema de la distancia mide mucho cuánto es nuestra calidad de vida que tenemos en una ciudad, ¿no? Mientras más lejos viajo, o soy más pobre o soy más rico, o soy más rico porque vivo muy lejos y tengo mi auto privado y puedo tomarme una hora en mi super Mercedes-Benz hasta llegar a mi trabajo, o soy una persona muy pobre que tengo que tomar 3, 4 transportes públicos en la mañana, despertarme a las 5. Entonces es así, ¿no? Hay una dicotomía muy incoherente sobre lo que hemos heredado respecto al modernismo en cuanto a la arquitectura y al urbanismo, ¿no? Y es ese cuestionamiento que nos da la distancia y el tiempo en la ciudad. Sí, esos puntos que tú dijiste, muy interesante porque en nuestro curso de arquitectura en la UNILA tenemos una viaje para Brasilia y ahí es una forma de entender mejor cómo esos puntos se materializan realmente y trazer una forma más sólida en todos esos contextos.
Y es muy importante pensar que la arquitectura, a partir de este lugar de resistencia social y agencia social también. Y con esa percepción, en su trayectoria, ¿en qué momento ocurrió la decisión de seguir la vertente de su carrera de planeamiento urbano y todas esas cuestiones? Esta es una muy bonita historia que no pensé que me la iban a hacer porque hace muchos años que no me la hacen. Y curiosamente, Oscar Niemeyer tiene algo que ver en esto. Bueno, resulta que yo viví 4 años en Barcelona. Estudié mi maestría en planificación urbana en Barcelona. Además, también hice un posgrado en proyectos del espacio público. Entonces, como que siempre tuve una afinidad al espacio abierto. No seguí como una línea arquitectónica tradicional. Siempre me interesó el tema a cielo abierto, ¿no? De arquitectura a cielo abierto, o sea, urbanismo. Entonces, yo al vivir en Barcelona, lo primero que hice fue tener una bicicleta, caminar a todo lado y quedar sumamente impresionada con la planificación urbana de Barcelona. O sea, es como, wow, o sea, realmente esta ciudad está muy bien planificada, puedo caminar a las 3, 4 de la mañana, puedo andar en bicicleta, puedo tomar, tengo una libertad, o sea, la libertad de movimiento que te otorga una ciudad con un alto nivel de calidad de vida es fantástico, ¿no? Entonces decidí emprender un viaje que refleje también esa pasión que yo tengo por estar a cielo abierto. Decidí hacer el Camino de Santiago de Compostela, desde la frontera de Francia con España hasta Santiago de Compostela. Prácticamente son 4, como le dicen allá, creo que son provincias, estados, departamentos. Era País Vasco, Asturias, Galicia y Cantabria, ¿no? Atravesarlo caminando, haciendo paradas, caminar, caminar, caminar. Caminar de pueblo a pueblo, caminar de ciudad a pueblo, caminar de ciudad a ciudad, caminar de ciudad a, bueno, ya entienden la idea, ¿no? A comunidad, a muchas veces a nada, a campo abierto, a poner un camping. Y siempre tuve esa curiosidad, ¿no? Por saber qué podía hacer como con mi carrera, con mi profesión. Entonces yo investigaba mucho las ciudades grandes donde yo iba a llegar y qué obras arquitectónicas yo podía ver. Entonces decido hacer el Camino del Norte porque ese Camino del Norte es uno que tiene mucha diversidad de entornos construidos, urbanos, rurales, que no conozco. Me llama la atención, vamos por ello. Conocí mucho, ¿no? San Sebastián, Bilbao, que es mi segunda ciudad favorita de España, aunque los Países Vascos no les gusta que digan que ellos son parte de España, Oviedo, Gijón, muchos lugares. Y justamente hablando de Oviedo, saliendo de Oviedo, la siguiente parada era Avilés. Y reviso que en Avilés estaba el Parque Niemeyer. Obviamente ya a mí, por el hecho el nombre ya me llamó la atención y dije, esto tiene que ser algo que tengo que ver. Entonces me voy ese día atravesando desde la periferia de Oviedo, atravesando unos bosques que parecía que en cualquier momento me podía salir un broncosaurio, así, un dinosaurio, algún animal, porque era súper verde, era un bosque puro, verde, hermosísimo. Se sentía la humedad, se sentía la naturaleza, me encantó. Entonces vamos revisando cuánto falta para llegar a Avilés. Y era un camino un poquito largo, teníamos que parar, tomar pausas. Y tomando esas pausas nos dimos cuenta que paramos en donde iniciaba una autopista, ¿no? Con los amigos con los que estaba caminando. Y desde ahí el viaje se hizo mucho más pesado para llegar a Avilés. Dejamos de caminar por el bosque, empezamos a caminar al lado de una autopista, estábamos pisando el concreto caliente, era pleno verano, el ruido, y empezamos a atravesar los polígonos industriales. Entonces, atravesar cartografías que solamente vemos nosotros en Google Maps, en SIG, fue para mí muy transformador, porque atravesando este polígono industrial, percibiendo el olor de la contaminación y esa incomodidad que ya genera de por sí estas zonas como que son de mucho mayor efecto antrópico, nada, ¿no? Fue como, wow, ya estamos llegando a Avilés, ¿no? Además que Avilés tiene un centro histórico que se ha comparado mucho con Sucre, aquí en Bolivia, la capital. Entonces, bastante curioso, ¿no? Llegando a Avilés, obviamente llegamos desde una periferia, como es llegar a un centro de una ciudad, tenemos que prácticamente atravesar toda la ciudad para llegar al centro de la ciudad donde se encuentra el albergue de peregrinos. Bueno, pues vamos, dejamos cosas, nos alistamos y lo primero que yo quiero hacer es ir a ver el Parque Niemeyer.
y me quedo bastante impresionada al ver de cómo el entorno, el contexto urbano, el skyline sobre el cual se emplaza prácticamente el Parque Niemeyer, me hizo pensar, me hizo entrar en una pausa mental y cuestionarme, wow, o sea, realmente una ciudad tan patrimonial, tan histórica ha buscado, o en qué momento esta ciudad ha buscado una arquitectura que inspira, dificulta y amenaza el paisaje con esa idea de globalización e industrialización. Era como que Avilés había traído un pedacito de Brasilia y lo había insertado en Avilés sin tener idea de lo que estaba pasando alrededor, ¿no? Y ahí es como la globalización también nos puede amenazar junto con la industrialización, porque el Parque Niemeyer está adelante del otro polígono industrial en Avilés, ¿no? Entonces, fue así bastante reflexivo. Yo no conozco Brasilia, conozco Río de Janeiro, pero tengo una idea sobre la cual puedo opinar, ¿no? Y sentí, ¿no?, que un fragmento reflexivo de esa arquitectura nacionalista brasilera de los 50 se trasplantó así, sin una conciencia, a la oscura ría de Avilés medio siglo más tarde, ¿no? Entonces es como que de esta manera para mí me quedó claro que las ciudades solamente las vemos de lejos y no de cerca. Entonces para mí fue así como llegar y ver esta obra de Niemeyer y nada más alrededor. Al fondo, el humo saliendo de las chimeneas de las fábricas, un parque sin un solo árbol donde la gente buscaba cualquier pedacito de sombra para esconderse, ¿no? Entonces a mí me hizo mucho ruido esa desvalorización del contexto que muchas veces tenemos, ¿no? De, no, que el modernismo, no, que el deconstructivismo, sí, pero cómo refleja eso, cómo se mimetiza con la historia y entreteje con el territorio de hoy. Si se puede y si contrasta, ¿con qué reflexión contrasta? No contrasta solamente porque queremos tener una obra de Oscar Niemeyer aquí, ¿no? Entonces, ha sido bien interesante descubrir eso, ¿no? Y ahí fue donde dije, wow, me he dado cuenta que creo que quiero tener una iniciativa de urbanismo social. O sea, como yo conversaba con mis amigos, les digo, es que a mí me impresionó muchísimo este tema de ver este bloque insertado en Avilés y decir, aquí nace Nómada Urbana. Y así fue como que he descubierto el territorio caminando. Hoy me he sensibilizado con el impacto que he tenido sobre este contraste de la arquitectura urbana. Y es el camino que voy a seguir y qué bonito querer decidir esto en un viaje que me inspira. Mi nómada urbana se basa hasta el día de hoy en la caminabilidad. Yo camino donde puedo. Camino todo el tiempo. Hago tour, camino. Viajo a algún lugar, camino. Tengo que ir a algún lugar, averiguo si puedo caminar. Tengo que ir a otro lugar, averiguo si puedo seguir yendo caminando. Viajo a ciudades donde sé que puedo caminar. Viajo a pueblos donde sé que voy a poder caminar. Pues no voy a necesitar un auto, puedo necesitar una bici, fantástico. Entonces ha cambiado mucho mi vida personal también, mis decisiones. Obviamente, seguramente debo tener algún tipo de postura política que no he descubierto, pero no hay nada más político, irreverente, que crear desde los márgenes, ¿no? Planificar, diseñar desde el margen, desde el borde, desde lo que nadie percibe porque estamos demasiado ocupados en una arquitectura y en un urbanismo muy veloz. Muy inspiraciones a partir de su fala. ¿Cuáles fueron los principales desafíos a partir de esas experiencias y sentimientos? ¿Cómo fue traer esas observaciones para su trabajo? Terrible, malísimo. Empecé muy mal porque no tenía la más mínima idea de cómo funcionaba el sistema público en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, Sudamérica, en el mundo. No tenía nada más que ganas y curiosidad de hacer cosas. Algo tenía. Entonces, después del viaje del Camino de Santiago de Compostela es que decido crear Nómada Urbana volviendo a Bolivia. El desafío más grande ha sido justamente lo que les decía, ¿no? Como no tener claridad sobre los procedimientos en este tipo de rubro. Entonces me tocó aprender al revés, me tocó aprender desde atrás, ¿no? Aprender cómo funciona la política pública, cómo funciona la planificación urbana desde la institución pública, quiénes están a cargo, quiénes toman decisiones. Me introduje muchísimo en el activismo, me considero activista,
Entonces, el desafío ha sido el mismo sistema y lo sigue siendo, porque en los 7 años que Nómada Urbana va a cumplir este año, el mayor obstáculo ha sido el sistema al que quiero contribuir, ¿no? Por muchos factores, entre ellos están los poderes, ¿no? Los egos que te otorga el poder, la falta de confianza en proyectos de innovación urbana, social, arquitectónica, ¿no? La falta de confianza genera que las cosas se hagan muy lentamente, ¿no? Que el proceso burocrático tenga que ser muy tedioso para justamente asegurarse de que todo está bien, ¿no? Pero bueno, nuestras agendas políticas son muy complejas y contradictorias en torno a lo que se espera del planificador urbano, y de repente aparece una planificadora urbana activista que quiere hacerle frente a un sistema que no dignifica a través de la planificación urbana. Ando en bicicleta en una ciudad que es súper peligrosa, camino en una ciudad donde me pueden asaltar en cualquier momento, me visto de una manera que me siento bien conmigo misma, sabiendo que estoy siendo expuesta a muchas situaciones de posible acoso, y mi mayor desafío sigue siendo cruzar cada día uno de ellos, que es un sistema muy patriarcal, un sistema muy opresor, un sistema muy celoso y que sobre todo está cargado de poder político. Entonces, lo que hago para contrarrestar es generar una comunidad activa entre arquitectos, estudiantes, activistas, vecinos, y he territorializado también mi trabajo ahora mucho en el centro histórico para también poder aglomerar, atraer a la mayor cantidad de personas que puedan estar de mi lado, ¿no? Que todos podamos estar del mismo lado, enfrentarme al desafío del sistema en equipo, ¿no? Con mucha gente alrededor y con gente que es promotora de la ciudad, del uso del espacio público. Por eso es que yo trabajo mucho con artistas, con gestores, con educadores, con universidades, porque ellos sí ven la oportunidad en las cosas que desarrollamos desde Nómada Urbana o desde ahora lo que es Espacio Infinito, que es como la casa de Nómada Urbana. Entonces, ese obstáculo de ser mujer, de no pertenecer como al contexto social que gobierna acá, también me ha hecho estar un poco más abajo, pero eso también te hace trabajar con otro tipo de herramientas, tanto técnicas como emocionales, y te hace una persona muy fuerte, muy tenaz, y que en algún momento me permite enfrentarme a quienes están en las posiciones donde se tienen que cuestionar todos estos problemas y plantearse soluciones, ¿no? Y de hecho está sucediendo en estos días, está sucediendo porque estoy logrando escalar ciertos procedimientos institucionales para poder revitalizar la calle donde tengo ahora mi centro cultural. Entonces, realmente es como que me estoy creyendo el cuento que estoy contando, que lo estoy haciendo acá, lo estoy luchando, ¿no? Y lo hago con mis vecinos que están cerca. Sí. Y creo que no tiene como desvincular nuestras propias percepciones, experiencias personales de nuestras maneras técnicas, de a partir de nuestra carrera, con las normas, no tiene como, porque nos vivimos ellas, escuchando sus experiencias, sus fallas, también a partir de sus proyectos, trabajos. Me pregunto cuáles son los pilares de su trabajo. Percebo que as pessoas muito presentes é uma das principais coisas que estão envolvidas, mas para allá de isso. Entiendo que cuando me preguntas por los pilares de Nómada Urbana, por así decirlo, de mi trabajo, también pueden ser definidos como tal vez los principios sobre los que trabajo, o quisieras son como principios como o pilares como más técnicos, o quisieras que sean como más integrales, ¿no? Porque puedo tener como un pilar técnico que es el conocimiento de las herramientas vanguardistas en la planificación urbana, como también puede ser la sensibilidad hacia las comunidades, no sé, puedo responderlo de diferentes maneras. ¿Qué querés que te lo responda para qué público, digamos, ¿no? Acreditas que, a depender de la actividad, del proyecto, esos pilares cambian? Sí, me refiero a que no cambian,
sino que no en todo se aplica, ¿no? Pero, a ver, vamos a ver si entiendo la pregunta, ¿no? Creo que el primer pilar para mí ha sido la disciplina. ¿Por qué digo que ha sido la disciplina? Porque cualquier proyecto de activismo que uno busca que también se convierta como en una fuente de ingresos, porque uno, al ser activista, está brindando sus conocimientos, está compartiendo las experiencias, herramientas, metodologías. Por lo tanto, es muy difícil como creer que en el activismo pueden surgir también como que oportunidades profesionales. Entonces, la constancia, la perseverancia ha sido muy importante para poder encontrar esa convergencia y poder justamente alimentar tanto la curiosidad como la perseverancia, ¿no? Es como que uno sin el otro no existe, porque la curiosidad lo único que va a hacer es que me permita quedarme en la investigación, y la perseverancia sin la curiosidad lo único que va a hacer es que yo, sin estrategia, quiera seguir como que desarrollando proyectos, eventos, etcétera, ¿no? Otro pilar para mí es la educación fuera de la academia, ¿no? O sea, que sí existe una educación fuera de la academia, especialmente cuando las universidades siempre están vinculados a cuáles son los lineamientos que tienen, ¿no? las facultades. Por ejemplo, las universidades públicas en Bolivia están muy alineados a proyectos sociales, públicos, y eso se ve mucho en las materias, ¿no? En los talleres se ve que trabajan centros sociales, bibliotecas públicas, edificios gubernamentales, etcétera. Mientras que las universidades privadas tienen un enfoque ya sea mucho más empresarial o tecnológico, entonces las disciplinas, los profesionales salen muy acorde a esa línea. Y cuando salen de la universidad se encuentran con desafíos, ¿no? Y son esos los desafíos que hacen que yo piense fuera de la academia, pero nunca sin ellos. Pienso fuera de la academia con la academia. Entonces, esa curiosidad, ¿no? Que también ha salido, aparte de que estudiantes vienen y me dicen, Ana, me gustaría aprender esto, pero no nos lo enseñan en la universidad. Es bien interesante porque eso también me permite a mí crear pequeños programas de educación extra académicas, ¿no? Universitariamente hablando, que permite que los profesionales jóvenes se mantengan estimulados hasta el día de hoy, ¿no? Después, otro pilar muy fundamental que creo que va al caso es la inclusión y la multidisciplina. La inclusión es muy importante porque pensar arquitectura de ciudad sin inclusión es totalmente hipócrita. Cada vez es más visible que personas con capacidades reducidas necesitan involucrarse mucho más en los espacios, porque cada vez están saliendo más, ¿no? La gente sale más porque universalmente hablando el diseño sí se está aplicando más en países, ciudades que están en mucha mejor condición de desarrollo. Se está viendo que personas con movilidad reducida son parte de ese cotidiano. Ya no se diseña también para ellos, se diseña con ellos, ¿no? Y la multidisciplina justamente para poder empatizar con todos los puntos de vista que existen en el momento de concebir una idea o proyecto que tiene que adecuarse a un criterio técnico, ¿no? Como lo es el urbanismo, como lo es la arquitectura. Entonces, ahí también la multidisciplina es muy importante porque ya el arquitecto no puede resolver todo. Hay muchos arquitectos que les encanta decir que resuelven todo. Yo resuelvo todo, yo resuelvo la casa, yo resuelvo esto, yo resuelvo el entorno urbano, yo resuelvo el paisajismo, pero en realidad es la multidisciplina lo que enriquece el proyecto. Aquí tenemos un dicho que no sé si también lo dicen en Brasil, que es zapatero a su zapato, ¿no? que es que cada uno tiene que hacer lo que mejor puede hacer y dejar al otro que haga lo que también sabe hacer. Entonces, zapatero a su zapato. Ahora los proyectos urbanos no están solamente encabezados por un arquitecto, también están encabezados por sociólogos, por politólogos, por economistas, porque ahora no se puede planificar el territorio si uno no tiene en la cabeza lo que es la economía sostenible, la economía naranja. ¿Cómo yo hago espacio infinito y nómada urbana sostenible si soy activista? Ya voy a tener que poner un café adelante, pero espacialmente tiene que estar ubicado a vista de la calle, cosa que cuando la gente entre vea las cosas. Sí, hagamos las galletas a las 5 de la tarde cuando la gente está saliendo a su oficina, ¿cierto? Entonces la gente sale a la oficina, ¿de dónde huelen esas galletas? Y entran y descubren este lugar. Entonces es
es un trabajo multidisciplinario, ¿no? O sea, revivir un espacio, revivir una calle, crear un proyecto físico desde lo espacial, es todos, 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 todos. Y ese es el problema. Aquí todavía no sabemos que las cosas se hacen así. Pero aquí, donde estamos en este momento, lo hacemos entre todos. Yo espero que este modelo de gestión de espacios se replique, porque no es solamente de la puerta para adentro, sino es de la puerta hacia la calle, qué pasa al frente, qué pasa en la esquina, qué pasa con mi vecino. Entonces eso lo hace la multidisciplina, ¿no? Y si tuviera que pensar en un cuarto pilar, definitivamente la innovación. Me has hecho pensar mucho en los pilares. Ahora después del podcast voy a pensar, así voy a reflexionar cuáles son los pilares de Nómada Urbana. Pero la innovación, porque es lo que hace que nosotros querramos seguir trabajando, desarrollándonos. No hay taller o proyecto que yo haga sin tener como una metodología, aun por más pequeña que sea. Porque cuando tenemos una metodología y cada vez la estamos cambiando, la estamos adaptando, digamos, a la idea, al proyecto, estamos nosotros también aprendiendo. Yo diseño una metodología nueva, estoy innovando conmigo misma. Por ende, voy a replicar esto con estos asistentes, que luego ellos van a ir a algún lugar y van a recordar lo que han hecho acá y lo van a querer hacer de esa manera. Y lo he visto. Yo no he descubierto la pólvora en Bolivia. Ya habían muchísimos proyectos como Nómada Urbana en todo el mundo. En Latinoamérica, Urbanismo Vivo con Carolina Huffman, Espacio Lúdico con José Gómez de Chile, Espacio Emergente, Ciudad Emergente con Javier Vergara. Hay muchísimos. Un día una arquitecta, City Lab, o sea, hay infinitos. Yo no descubrí la pólvora, lo único que hice fue tomar la iniciativa de innovar algo que ya se estaba haciendo aquí. Tuve mucha suerte porque la constancia, la disciplina, la constancia, la perseverancia, esos 3 pilares que pueden ser uno, fueron los que me hicieron llegar hasta aquí. Y la innovación, estar actualizada con los softwares, sí, con las tendencias, con la inteligencia artificial, cómo me beneficia, cómo es la mejor manera de utilizarla. ¿La utilizo? Sí. ¿Cuánto? No mucho. Creo que es importante, sí, pero también creo que no hay nada que reemplace ese momento que tenemos nosotros que estamos ahí y de repente, ¡ay, tengo una idea! Ya se me ocurrió. Eso no te lo hace nadie. Entonces ahí, por más que yo no sea la mayor fan de Picasso, el hombre tenía razón cuando dijo que la inspiración existe, que solo te tiene que encontrar trabajando, ¿no? Entonces, así también va surgiendo la innovación, ¿no? Una nueva idea. Veo que hay una intención profunda de crear esos vínculos entre los diversos temas. ¿Acreditas que las instituciones, las academias están de cierta forma retrógradas en relación a las discusiones sociales y políticas o de cierta forma conservadoras de fato? ¿O hay una preocupación mayor en relación a las arquitecturas digitales como los softwares o cosas así? Bueno, es que el tema de la institución es pues un gigante, ¿no? Es excelente reflexionar sobre la institución porque es muy valiente, especialmente si lo voy a hacer en un podcast en Brasil, digamos, ¿no? La verdad es que existen tensiones, ¿no? O sea, el trabajo que se hace desde Nómada Urbana, y no soy la única plataforma, hay colectivos y hay otras plataformas que pisan bastante fuerte y que también cuestionan, algunas prácticas en la institución. Sin embargo, me permito decir que yo, con mi experiencia, he podido anticipar muchas tensiones, ¿no? Uno entiende muy bien cómo funcionan las cosas en su casa, ¿no? Y para mí el poder anticipar tensiones ha sido importante al momento de mantener un límite con las diferentes instituciones, porque me gusta mucho defender la autonomía de Nómada Urbana, me gusta mucho afinar mis estrategias, me gusta definir mis pilares. Y si bien trabajo con mucha gente en Nómada Urbana que son voluntarios o que son profesionales que contrato para proyectos, etcétera, ha nacido también como de un sentimiento muy personal, ¿no? Entonces, Nómada Urbana pues tiene razones estructurales, ideológicas, prácticas y políticas. La verdad es como hay que entenderlas, ¿no? Yo no busco justificarlas, ¿no? Por ejemplo, cuestionar el status quo
Yo no soy una persona o profesional o arquitecta complaciente. No me he colegiado al colegio de arquitectos porque no he estado yo de acuerdo con muchas de las cosas con las que se hacen o se aprueban allá adentro. Pero eso no significa que ellos sean malos o que yo sea mala. Solamente significa que operamos con diferentes jerarquías, opero de otra manera y me gusta crear mis propios ambientes con ellos también. Yo no estoy excluyendo a nadie, ¿no? Además también la lectura del trabajo que propongo con Nómada Urbana es una lectura que viene desde el territorio, desde abajo, desde lo cotidiano, desde lo afectivo, desde lo que es disidente, que muchas veces no se sabe ni qué significa, ¿no? Pero también esa lectura de lo incómodo o de lo irreverente, ¿no? Porque es lo que se ve. Entonces, si lo vemos todo, que hay una precariedad, hay una ausencia de toma de decisiones sobre los temas urbanos porque se ve en la imagen de la ciudad. Kevin Lynch lo escrito, la imagen de la ciudad, 5 puntos, ¿no? Para que identifiquemos cuál es la calidad de vida que tenemos, ¿no? Entonces, esa lectura desde los márgenes que yo planteo y visibilizo también, ¿no? Puede generar incomodidad y también poner en evidencia muchas negligencias institucionales, como por ejemplo la negligencia de dejar que el edificio que está justo aquí al frente, si diera vuelta a la cámara lo verías, es un edificio institucional de la universidad pública que está en total abandono y se ha convertido en un edificio ocupa. Y yo en el último mes, he estado en una insistencia total de evidenciar la situación de abandono en la que está ese edificio. He llegado al Consejo Municipal, he llegado a que se le solicite una inspección, a que el canal de televisión identifique que lo que estábamos haciendo realmente era una negligencia institucional, abandono del patrimonio, olvido de la memoria barrial, falta de planificación. Entonces hizo que digan, oh, otra vez esta chica molestando, ¿no? Pero es que porque claramente también no me he acostumbrado yo a responder a ningún tipo de interés político o económico que no se alinea a mis principios humanos personales, ¿no? O sea, creo que es muy fácil ser identificada en el trabajo que yo hago y es muy fácil también que te hablen los políticos, me hablan a mí, no sé qué, reunámonos, que ya ahora que estamos en época de elecciones, y la verdad es que a mí no me representa, en los 20 años ningún partido político en mi país me ha representado. ¿Por qué me va a representar uno en este último mes? ¿No? Entonces, al ser un proyecto autónomo, no he dependido nunca de un partido político, casi siempre he trabajado para cooperaciones internacionales, entonces es como que hago cosas buscando otras vías, entonces a veces se puede ver incontrolable, ¿no? Y como también siempre hay intereses económicos detrás del desarrollo urbano, detrás de un centro histórico y la delgada línea que puede surgir entre la gentrificación, la turistificación, ¿no? Esos desplazamientos. Entonces, los proyectos que yo vengo desarrollando visibilizan el derecho a la ciudad justa y también denuncia las injusticias de todo lo que se considera que una ciudad puede ser un estorbo, ¿no? Entonces, eso es bien curioso porque es lo que yo vivo haciendo, incomodo a unos cuantos para beneficiar a muchos, porque yo soy una de esas personas que me quiero beneficiar de mis propias prácticas. Quiero caminar segura por la calle, quiero poder andar en la bicicleta sin saber que en cualquier esquina me pueden atropellar, quiero que mi madre pueda salir y encontrar en cada cierta distancia espacios para descansar porque es una persona de la tercera edad, quiero que la comunidad no vidente pueda experimentar la ciudad a través del sonido. No sé, es una sensibilidad que tengo, que llevo y que materializo en muchos casos, entonces son parte de un saber también alternativo, digamos, ¿no? De cómo lo hago. Y luego también, al no usar siempre un lenguaje técnico, clásico o académico, y mezclo más bien pedagogía, arte, urbanismo, poesía, es como que puede de alguna manera decir esta arquitecta está loca porque miren cómo deslegitimiza su propio trabajo porque no es científico, no es serio. Y yo les digo, discúlpenme, pero no hay nada más cierto lo que está basado en evidencia, digamos, ¿no? Entonces, desestabilizar todos los códigos dominantes del urbanismo en Santa Cruz, en otras ciudades de Bolivia, con la gestión cultural, me ha hecho creer y pensar que se puede transformar la ciudad desde otros lugares, como te decía.
desde los márgenes, ¿no? Este punto que para mí es muy importante, ¿no? Porque a veces lo que molesta no es el proyecto, ¿no? O sea, no es quién lo hace, ¿no? Entonces, una mujer que dirige, que no pido permiso, que me expreso con fuerza, articulo sin depender de instituciones, hago ruido. Entonces también pues cuestiona mucho y crea tensiones con los liderazgos tradicionales, sobre todo masculinos, que suelen ser muy autoritarios. Y bueno, entonces asumo así con muchísimo orgullo también mi rol como mujer, ¿no? Sobre todo con mucha autenticidad, que no sé, que haya nómada urbana para tiempo. ¿Crees que ha hecho muchos enemigos al se posicionar? No creo que he hecho enemigos, creo que ha sido más que todo no saber cómo ser mi amiga. No sé, como no sé cómo ser su amiga, me voy a ser su enemiga. Más que todo por eso, ¿no? Porque la disciplina que he tenido, sobre todo en los primeros años, ha sido muy importante porque para mí pudo haber sido muy fácil aplicar a un trabajo más tradicional en arquitectura, olvidarme de todo lo que viví en Europa y tener una vida mucho más asegurada y estable, un poquito más adecuada al status quo. Pude haberlo hecho, ¿no? Pero la verdad es que, no sé, o sea, supongo que quiero creer que los cambios son posibles desde perfiles como los míos, y no soy la única, porque hay muchos proyectos que están surgiendo como Nómada. Están un grupo de arquitectos jovencitos, recién salidos de la universidad, que se llaman Pulso creo que se llama. Y me encanta lo que están haciendo, porque han sido mis alumnos, han sido mis asistentes a talleres, a eventos, mis voluntarios, y ahora tienen su propio proyecto donde están también llevando un modelo similar. Entonces, eso me encanta, ¿no? Hay gente que lo entiende. Sin embargo, entre comillas, mis enemigos, supongo que tiene que ver con un tema de creatividad, ¿no? Lo único que yo tengo y que nadie me puede quitar son mis ideas, hasta acá, ¿no? O sea, se me ocurre una idea, se me ocurre otra idea, ¿no? Entonces, eso nunca me había dado cuenta de lo poderoso que es tener ideas, ¿no? O sea, es como, dame una idea, yo, ¿cuánto pagas, no? Entonces, la creatividad es un arma muy, muy noble, pero que te va a permitir crear a veces mucho, ¿no? Que quiero hacer nómada urbana, ok, luego espacio infinito, luego hagamos esto, luego hagamos lo otro, luego hagamos evento acá, que viajemos y hagamos esto. Entonces, eso es como incontrolable, ¿no? Es como la niña que se pone a correr por todo lado, entonces no querés, no odias a la niña, querés que se quede quieta un momento, nada más. Entonces, yo creo que a veces voy un poquito rápido y eso cuestiona un poquito más, ¿no? Algunas prácticas que necesitan ser tomadas con un poquito más de atención. Curiosamente, quienes me quieren, si lo podemos decir así, o sea, bueno, he generado un vínculo muy sólido y muy sano con un grupo diverso de arquitectos y arquitectas que compartimos los mismos principios, ¿no? Que no caemos de especulación inmobiliaria para buscar un trabajo que nos haga buscar generar réditos económicos a través de la especulación inmobiliaria, de una planificación basada en eso, pues no me parece honesto. Voy a tener dinero, sí, pero qué bien le voy a hacer al mundo, ¿no? Es como me lo dijo la mamá de una amiga. Si uno no nace para servir, no sirve para vivir, ¿no? Entonces, a veces yo digo, pucha, si yo fuera millonaria, yo agarraría y haría todo esto, compraría todo en un barrio, pondría un centro cultural, una galería, o sea, uno así como niño planifica, ¿no? Yo ahí pondría un refugio para mascotas, para perritos, quería que todos anden en bicicleta, luces, seguridad, centros ¿cómo es? De recuperación para personas en situación de caos. O sea, uno tiene tantos ideales, ¿no? Y eso es lo que tal vez hace que yo genere anticuerpos, ¿no? La sensibilidad que otros no comparten. Y es curioso porque cualquier persona que diría que estoy en contra de algo, no es porque lo considero malo, ¿no? Es porque siento que tal vez esa idea o ese proyecto o esa decisión no es inclusiva, no es general, no es para todos, no es para todas. Y sí, seguramente he vivido
sí he vivido, ¿no? Situaciones de discriminación, obviamente algún mal diseño del espacio público también me ha hecho caerme, me ha accidentado, me ha fisurado la mano en la bicicleta. O sea, han pasado tantas cosas que uno al final, esa emoción se convierte también en el motor para mover, digamos, alguna idea dentro de lo que yo puedo hacer, digamos, ¿no? Entonces, es como que soy como la arquitecta hippie alternativa que anda en bici con su perro, comiendo sus cosas orgánicas, rehabilitando casas antiguas en el centro. Claro que voy a ser más una amenaza que otra cosa. Creo que crear y cuestionar también son grandes paraguas que tocan diversos temas, inclusive la cultura, que es muy presente en sus trabajos. Y en la UNILA nutrimos el pensamiento que el patrimonio no son apenas los edificios, mas también quién los habita, que cómo son los espacios, cómo son compartidos, cómo los conocimientos orales y tradiciones culturales tienen influencia en la vida de las personas. ¿Y acreditas que los proyectos como Espacio Infinito están alineados con esas percepciones y esas características? Bueno, yo creo que tengo que decir que sí, ¿no? Pero claro, es curioso porque es como en un momento nace Nómada Urbana, una línea, con un criterio, con un objetivo claro y con un grupo pensado, pensado en un grupo específico, por así decirlo, que para mí era la ciudadanía. Y Nómada Urbana está enfocado en eso, ¿no? En la construcción física y comunitaria del espacio público, por así decirlo, ¿no? Pero me quedó chico, porque empecé a tener mucho diálogo y contacto con el entorno cultural y artístico que me tuve que reinventar sin perder mi primera esencia. Entonces Espacio Infinito ya es un proyecto más, no solamente mío, ¿no? Es un proyecto mucho más propenso a ser apropiado por otras personas porque ya se alinea a objetivos, o sea, se alinea más a criterios culturales reales, ¿no? O sea, ya no es solamente espacio público, ya no solamente es urbanismo, ya no solamente es ciudadanía, sino también es arte en espacio público, sino también es comunidad, también es, no sé, anarquía en algunos momentos, ¿no? Cuando queremos ocupar un espacio público y no sabemos cómo, ¿no? Entonces, creo que al quedarme cortas las líneas con Nómada Urbana, la necesidad de crear Espacio Infinito fue para que las personas estén mucho identificadas con algo que no está tan personificado como es Nómada Urbana. Porque si en Nómada Urbana pueden haber 10 personas, pero vas a ser vos, ¿no? En cambio, Espacio Infinito es mucho más flexible y mucho más amplio, lo cual considero que ha sido una muy buena idea de crearlo, porque mi público se ha abierto sobre todo intergeneracionalmente. Ya no es el centennial, el Gen Z o el millennial que se incorpora a los proyectos como Nómada Urbana, sino es personas de la tercera edad, niños. O sea, es como ha habido una amplitud en el alcance demográfico muy importante que se ha dado con un proyecto y con el otro. Y hay un tercer proyecto, que es Doña Gladys, pero que es ya lo que corresponde al concepto histórico de la casa, porque ahora Espacio Infinito está en la casa de la Feria de la Música Boliviana, que es una figura que se estuvo olvidando, que se estuvo dejando, que se estaba dejando morir, ¿no? Y tiene la casa aquí en el centro histórico y todo el mundo la conoce, pero nadie sabe dónde ir a ver algo sobre ella. Entonces es como que cada vez van llegando cosas y yo tengo que ver cómo las acomodo a lo que yo hago para que se pueda también reflejar mi sentir en eso, ¿no? Como para verlo y decir, ah, lo hizo Ana, lo hizo Nómada Urbana, digamos. ¿Y cómo el gobierno ve estas iniciativas participativas? ¿Tiene algún apoyo, alguna represión o nada? ¿Cómo me muevo? Es bien curioso, es como, Nómada Urbana a veces está financiado por Ana Gutiérrez, que soy yo. Bueno, en realidad empezó como un activismo y empecé haciendo pequeños talleres de, por así decir, empoderamiento ciudadano, arte urbano. No hay nada más poderoso que un ciudadano con un stencil y un aerosol que quiera ir a dejar una pequeña marca en la ciudad, ¿no? Entonces, el poder que se le puede dar a una persona con un aerosol es mucho más que eso. El aerosol es solo simbólico, ¿no? Entonces me di cuenta que la expresión
era muy importante para mi público. Entonces empecé a hacer muchos talleres sobre todo sobre temas de espacio público, charlas en universidades. Más o menos así se empezó a solventar un poco Nómada Urbana. Con el paso de los años empecé a trabajar para cooperaciones internacionales, Banco Mundial, cooperación alemana, cooperación española, cooperación suiza. Afortunadamente mi trabajo fue muy bien valorado en esos espacios. Entonces fueron unos años de muy buena estabilidad económica para mí que me permitieron poder ahorrar lo suficiente para poder concebir este espacio. Te voy a mandar fotos. Comprarme las cosas y crear el espacio, o sea, comprar todo para equipar mi lugar. Entonces, Nómada Urbana y Espacio Infinito están financiados por Ana Gutiérrez. Pero sí he trabajado muchos proyectos, que he recibido financiamientos para ejecutar el proyecto y no necesariamente recibir un honorario profesional, trabajar ad honorem, lo hago mucho. Pero también, para mí, muchas veces la paga es simbólica, ¿no? Ahora, ¿cómo hago para generar fuentes de ingresos? Tengo una cafetería en el Espacio Infinito. Entonces hago servicio de cafetería y de bar y hago fiestas, porque las fiestas ayudan mucho a generar ganancias. Ya nos estamos convirtiendo en el lugar que es como han escuchado de Espacio Infinito, se mudó a la casa de Gladys Moreno, entonces la gente está empezando a venir porque ella sabe que aquí te puedes tomar un cafecito, tomarte un vino, escuchar a un DJ, sacarte un libro. Es un lugar que todos hemos visto en algún lugar en nuestra vida, hemos visitado y nos ha encantado. Entonces yo lo estoy creando ahora de a poco. Estoy en sociedad con la dueña de la casa, que es la hija de la cantante famosa que se llama Gladys Moreno, y estamos trabajando justamente de una manera muy justa y coherente para beneficiarnos ambas y a la vez poder recuperar la historia, la memoria de Gladys Moreno. Entonces es como que hace 3 años yo era urbanista, planificadora urbana técnica, haciendo un trabajo súper técnico, información geográfica referenciada, capacitaciones a personal municipal, y ahora le estoy haciendo aquí cafecitos a los artistas, estoy dando mis talleres aquí, estoy pintando las paredes, son como diferentes profesiones que me han tocado asumir. Supongo que esto es lo que quiero hacer, ¿no? A esto me quiero dedicar. Entonces estamos ahorita tratando de convertir a Doña Gladys y Espacio Infinito en una fundación para poder recibir financiamientos más grandes. Si alguna vez he recibido apoyos económicos es de personas que conozco que tienen dinero y que muchas veces nos aportan en algo, ¿no? De manera muy independiente, muy privada. Pero si vamos a hablar de aporte público, de financiamientos públicos, cero. Nada. Y cuando vienen siempre me preguntan quién financia. Yo les digo, Nómada Urbana, Espacio Infinito, financiado por Ana Gutiérrez. Siempre digo eso porque es la voluntad, ¿no? Lo que logró que esto se consolide. Entonces yo a veces digo, pucha, ya nos falta una licuadora. Ay, ya trabajemos, hagamos esto. Ya no me voy a ir el fin de semana con mis amigas a las montañas porque me tengo que comprar una licuadora. Ya, pucha, no voy a poder hacer no voy a poder comprarme ciertas cosas porque tengo que cambiar los vidrios, ¿no? Entonces, te cambia mucho, mucho, pero también te dirige a un lugar mucho mejor, ¿no? Entonces, ahora que es una etapa que estoy atravesando de transición nuevamente porque nos hemos mudado a esta nueva casa hace un mes, es otra etapa de transición, es volver a comenzar. Debería yo estar muy estresada, jalándome los pelos y sufriendo, pero la verdad es que no. La verdad es que lo tomo como una nueva oportunidad que sobre todo las personas que vienen lo disfrutan. Vienen y les encanta y dicen, oh, wow, me gusta mucho más este lugar que esto, que lo otro. Entonces eso me gusta mucho más que a veces estar trabajando en un plano tan técnico, tan político, donde no ves el efecto. Aquí yo lo veo. ¿Ya tuvo alguna actividad o iniciativa que no tuvo la respuesta que esperaba? ¿Y cómo lidió con eso? Todo el tiempo. O sea, bueno, no todo el tiempo. Lo he tenido realizando consultorías, porque cuando una persona tiene la mano puesta en el pecho, uno quiere desarrollar, ejecutar, plantear lo que uno cree que es lo mejor, porque le importa. Y la frustración siempre está del otro lado, ¿no? Del interés político. Entonces me ha tocado mucho, sobre todo enfrentarme a la frustración del interés político y económico,
¿no? A la denigración también de que la creatividad, de que la cultura no paga. Siempre, ¿no? Siempre va el aspecto político y económico cuando uno empieza a hablar de estas cosas, ¿no? Y también la desmotivación de los que te dicen que no, es muy difícil, que va a costar, o sea, y aparte nuestra realidad política en este momento es incierta. No tenemos idea qué va a pasar en nuestro país. O sea, todos quieren ser presidente y ninguno está preparado. Y son los mismos de siempre, ¿no? Entonces es un circo y ahora es un buen momento también para transicionar sobre la ideología que yo tengo, sobre el trabajo que hago, porque seguramente van a haber muchos cambios y las consultorías van a tener un enfoque mucho más dirigido hacia lo que se está buscando en Bolivia hace más de 10 años, que es el cambio, ¿no? O sea, se está buscando un cambio. Y yo creo que ese cambio se va a dar si es que esos planes directores territoriales desprenden planes municipales, urbanos, con características muy claras de lo que se espera de sus equipos técnicos y que también creo que es una debilidad muy fuerte aquí, es la insuficiente capacidad técnica que existe por parte de los equipos municipales. Y eso no es culpa de nadie más que de nadie que del mismo sistema, que agarra equipos técnicos que no están preparados para los trabajos de campo que requieren hacer y lo van descubriendo en el camino. Entonces, creo que debe existir siempre una etapa de capacitación previa donde se fortalezcan las capacidades técnicas, teóricas, sensibles, emocionales, afectivas de la ciudad para que estos cambios sucedan y las frustraciones no se queden ahí. Yo me he frustrado mucho porque yo he creído siempre que como consultora seguramente van a querer que hagamos proyectos de centros históricos, de movilidad no motorizada, de medio ambiente, de cultura, de arte, y en realidad son los proyectos menos importantes para nosotros. O sea, los proyectos que más me mueven son los proyectos que menos se atienden en las agendas públicas ahora. Entonces esa frustración me ha llevado a estar en el lugar en el que estoy ahorita de nuevo, esperando que en un corto futuro las consultorías también respondan a a los cambios que se requieren, ¿no? No a la propaganda política, no al post de Facebook, no al me gusta de TikTok, sino a la verdad, ¿no? Y que realmente podamos nosotros en algún momento darnos cuenta de que el poder social también que existe, ¿no? El poder comunitario es lo que realmente puede cambiar. Yo realmente espero que en Bolivia las cosas cambien. Ya te enterarás en las noticias cómo estamos pronto. El inicio de tu carrera, ¿tuve alguna experiencia con arquitectura realmente, de plantas, de proyectos? ¿Cómo, Sí, cuál es mayor diferencia como trabaja hoy y anteriormente? ¿Cómo lidar? sí. La verdad es diferente ahora cómo se está trabajando, ¿no? Los proyectos de ahora cada vez requieren... ¿Cómo sería tu pregunta en este caso? Perdona, la pregunta sería... Sería como, no exactamente como hacerlo trabajo, claro que tiene muchas diferencias, mas su posicionamiento en Ah, ya. relación a las cosas. Bueno, ahora este último año, desde el año pasado a este año, ha sido para mí un año sumamente transformador. Hace un año y antes del año pasado, yo estuve muy enfocada en el trabajo de cooperación, un poquito desconectada de nómada urbana, un poco silenciada también. Bueno, ha sido como muchos cambios también personales en mi vida que me han llevado a que también yo tome un nuevo paso, porque nosotros somos, o sea, lo que nosotros elegimos como profesión nos va a afectar de manera personal, de manera emocional, de todos los planos posibles, ¿no? Familiarmente, o sea, es muy delgada la línea que separa, ¿no? Cuando pasionalmente te dedicas a algo, la delgada línea que te separa de aquello que te hace feliz también es así, ¿no? Es muy delgadita. Ahora me posiciono más dentro del contexto urbano-cultural. Hago gestión cultural, pero no me gusta decir que soy gestora cultural. Me gusta decir que soy una promotora de cultura desde un enfoque de ciudad, ¿no? Ahorita creo que estoy posicionada
como una activista insistente y trabajadora. Siempre me dicen que estoy trabajando todo el tiempo, siempre me dicen que estoy como, me preguntan cómo buscar soluciones para ciertas cosas, ¿no? Quiero denunciar tal cosa, ¿cómo hago? ¿En qué está esta situación? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo? O sea, me he convertido como en esa persona que las personas que tienen como alguna traba con algún proyecto, idea, institución, proceso burocrático, vienen a mí, me consultan. Me he vuelto una consejera, digamos, ¿no? Consejera urbana. También me he vuelto en una especie de mentora para proyectos. Alguien viene con un proyecto y yo analizo la viabilidad de su proyecto, cuál es la problemática, ¿no?, de esa persona para desarrollar ese proyecto. Entonces, ahorita estoy muy interesada en poder enseñar a las personas a ver el potencial de sus ideas y proyectos desde un enfoque económico, ¿no? Ya no más talleres, ya no más cursos, sino vender experiencias, generar espacios de diálogo, o sea, ir mucho más allá del taller, ¿no? O sea, estoy muy enfocada en la pedagogía urbana, desde lo afectivo, ¿no? Y creo que más adelante esto va a sonar un poquito más, porque ahorita la gente viene, que está Ana se queja, que reniega, que hace esto. Venís acá y decís, wow, sí, está bien que siga reclamando, ¿no? Quiero seguir ese camino de buscar justicia para todo lo que nos puede beneficiar en torno al uso del espacio público. Creo que la gente me está apoyando muchísimo ahorita. Vienen, charlamos, tengo reuniones en muchos lugares importantes con gente importante para tocar estos temas. Entonces, creo que es un momento importante para mí. Yo sé que mucha gente me dice que ojalá tengas un cargo en la función pública el siguiente año, en las nuevas elecciones. A mí me da pavor la política porque yo no la entiendo. Yo quiero estar aquí feliz en Espacio Infinito, tomando mi cafecito, haciendo mis eventos, andando en bicicleta. Quiero vivir, ¿no?, tranquila. Si en algún momento me toca la oportunidad de poder estar en un lugar donde puedo realmente causar impacto, como dicen, lo tendré que pensar, pero creo que lo estoy haciendo. Creo que no lo estoy haciendo sola, en definitiva, lo estoy haciendo gracias a la gente que está cerca mío, a mis vecinos, a los centros culturales, a los espacios patrimoniales del centro de la ciudad, que han entendido el problema común que tenemos, y es el lugar donde quiero trabajar, es el territorio en el cual quiero seguir construyendo, tanto física como simbólicamente, y espero quedarme un buen tiempo acá. Lo que necesito es más dinero, nada más. ¿Y cómo es observar la ciudad a partir de esas percepciones de los usos sociales y políticos? ¿Cómo la arquitectura se materializa en Bolivia? De una forma más técnica realmente, cómo los espacios son divididos, cuáles son los materiales más usados, cuáles son las características más perceptibles, comparando los puntos del modernismo hasta llegar a las construcciones, como hablamos anteriormente. Wow, esa es una pregunta muy interesante, muy interesante. Ahorita nosotros estamos viviendo en una realidad llena de tensiones, contrastes y posibilidades, ¿no? Donde la arquitectura de Bolivia se está marcando mucho por un contexto de desigualdad urbana, de crecimiento informal, tanto físico como demográfico, y de emergencia climática. O sea, cada cierto tiempo pasa algo con todo lo que llega con el cambio climático, ¿no? Aquí las inundaciones, y pronto vamos a estar sufriendo mucho el tema de los incendios. Ustedes también lo viven, ustedes son el primer país, nosotros somos el segundo país con la mayor cantidad de quema de bosques en el mundo, ¿no? Entonces es una situación de emergencia climática que también afecta el crecimiento de las ciudades, ¿no? También es un contexto de una memoria viva y una nueva generación que está desafiando muchísimo el discurso tradicional actual. Incluso vienen los nuevos candidatos políticos con sus supuestas nuevas ideas dentro de sus discursos, pero no dejan de seguir siendo tradicionales, ¿no? Entonces, el primer punto, digamos, que viene a ser el crecimiento urbano desigual y no planificado, ¿no? Es porque la arquitectura en casi todas las ciudades de Bolivia responde a una urbanización desbordada, ya sea una ciudad como La Paz, que está creciendo en los cerros, o ya sea una ciudad como Santa Cruz de la Sierra, que es totalmente plana. Ambas estructuras urbanas están creciendo en un desorden.
¿no? Santa Cruz, El Alto, La Paz o Cochabamba es el crecimiento más acelerado de todo el país y muchas veces informal y dado en las periferias, ¿no? Entonces, la falta de consolidación de estas nuevos puntos en la mancha urbana forma, pues, ¿no? Una estructura muy desfragmentada, ¿no? Como no hay una planificación integrada, las soluciones que van saliendo son como de urgencia, ¿no? Loteamientos irregulares, viviendas autoconstruidas sin mucho criterio y con mucho riesgo y el condominio cerrado, que yo me encierro y no me entero de nada, ¿no? Y me voy lejísimos, digamos, ¿no? Que no digo que está mal, pero ya el suburbio ha quedado en los 50. Es el discurso más antiguo o es la forma de planificación más antigua, obsoleta y dañina que existe para una ciudad y se sigue haciendo como una gran novedad, ¿no? La arquitectura institucional, ¿no? Los hospitales, escuelas, edificios públicos, tiene una lógica tan burocrática, sin mayor sentido de innovación ni conexión con la realidad del entorno, ¿no? Una arquitectura que, bueno, que también se entremezcla, digamos, ¿no? No sé si han escuchado ustedes hablar sobre la arquitectura popular y simbólica del Cholet, del Alto. Bueno, es una arquitectura que se dice que ahora está marcando muchísimo una identidad, ¿no? Desde lo colorido y desde lo contestatario. Es una arquitectura muy antagonista que el Colegio de Arquitectos de Bolivia no ha querido reconocer legítimamente como una arquitectura, como arquitectura boliviana, digamos, ¿no? Y está el arquitecto Freddy Mamani, para que lo busquen luego, que abre un debate sobre lo que significa hacer arquitectura desde una cosmovisión andina contemporánea. Entonces este señor viene con estas obras de los Cholets y pone la arquitectura de Bolivia en un foco mundial, que ha sido muy criticado nacionalmente. Arquitectos y otros grandes profesionales de la arquitectura lo han criticado muchísimo, pero también esa dicotomía de que Las Vegas lo ha contratado para hacer casinos, ha hecho unos stands para Dior en París, lo han contratado en China. Entonces, este arquitecto que es muy criticado y cuestionado, a pesar de, ha generado una producción simbólica y visual que cuestiona la idea hegemónica del buen gusto y ha puesto en escena el orgullo de una clase y de una cultura muy popular en Bolivia, cosa que no se podía hacer hace 20, 30 años, ¿no? Porque la lucha racial era tan fuerte que ahora esto ha surgido como un movimiento contraarquitectónico muy interesante. Incluso Moby ha hecho el soundtrack de una película que es justamente sobre esto de los cholets, ¿no? Entonces, este fenómeno no solamente viene a ser exclusivo en el Alto de La Paz, ¿no? Sino que también hay otras expresiones en otras regiones con una arquitectura que tiene menor visibilidad, que está construido nuevamente desde los márgenes, ¿no? También la arquitectura, el urbanismo en Bolivia, este ya viene a ser como otro punto, está formando una generación que es mucho más crítica y multidisciplinaria, pero también las redes sociales y la facilidad tecnológica también, ¿no? Como que ahora este momento tan contemporáneo le da a la nueva generación tanto, pero también se le quita mucho, ¿no? Le quita la memoria, ¿no? Incluso el otro día un sobrino mío le impresionó ver un reloj que yo tengo que es digital. O sea, es como, él nunca había visto un reloj digital. Entonces me parece genial que las nuevas generaciones sean un boom, que tengan tantos talentos, pero por favor no se olviden dónde estamos, ¿no? Entonces, los nuevos arquitectos, las nuevas arquitectas están pensando mucho más allá del objeto. Y eso es lo fantástico, porque ahora se incorporan los temas de urbanismo táctico, patrimonio, sostenibilidad, hábitat popular, arte urbano, pedagogía. Ahora ya no se puede crear un proyecto urbano sin estos temas, digamos, ¿no? Y además que se vinculan con colectivos, universidades, movimientos sociales y espacios culturales. O sea, prácticamente lo que estoy haciendo, ¿no? No se enfoca la arquitectura, el arquitecto nuevo en nuestra línea, no se enfoca solo en edificios, sino en el proceso que nos lleva al resultado, el recorrido, la cartografía emocional, la activación barrial, la instalación efímera y, bueno, los proyectos que tengan unas escalas muy pequeñas, pero que tengan unos impactos sociales muy altos, ¿no? Como por ejemplo los laboratorios de ciudad, las intervenciones de wayfinding, los talleres comunitarios. Todo esto está llevando a que
también se visibilice la falta de las políticas públicas que no tienen en absoluto ninguna claridad ni tampoco apoyo institucional, ¿no? Entonces, muchos proyectos que son valiosos nacen de la resistencia y desde lo independiente, donde el Estado invierte poco o nada en arquitectura innovadora, en espacio público, en espacios inclusivos, en espacios sensibles o comunitarios, ¿no? Por no decir nada, digo poco, después se enojan, digamos, ¿no? Luego también el tema es que hay muy poca cultura de encargo abierto o de arquitectura participativa. Yo lo veo mucho eso porque es desafiante. Yo tengo un nuevo proyecto, me siento siempre desafiada a poder cumplir las expectativas, ¿no? Porque el desarrollo arquitectónico pues depende de los tipos de proyectos que realizo, dependen mucho de la comunidad, ¿no? De las ONGs, de las instituciones. Es difícil construir desde el límite, ¿no? Pero también están estos temas donde donde el arquitecto actual, el joven, se está dando cuenta de la emergencia ambiental y de que la sostenibilidad está muy poco abordada, muy abrumada, y a pesar de que hay experiencias que son muy puntuales, la arquitectura bioclimática y regenerativa es así. La siguen viendo compleja, la siguen viendo que está demasiado encarecida. No, la arquitectura bioclimática y regenerativa requiere mucho más esfuerzo humano, mucho más involucramiento de la persona en esa regeneración arquitectónica, que es mucho más difícil que hacer algo en hormigón, ¿no? Entonces creo que a veces esos desafíos también son técnicos, ¿no? Es como que el miedo, el tiempo que me va a tomar. Pero también se está recuperando mucho ahora el material local, lo vernacular. Hay muchas iniciativas, muchos proyectos que ahora se están enfocando en eso, en las estrategias pasivas, ¿no? Las estrategias pasivas, estructuras livianas, no están todavía sistematizadas, no existe todavía como un estándar mínimo de calidad para calificarlas, ¿no? Pero están empezando a ser fomentadas, ¿no? Está volviendo, o sea, se está volviendo a construir desde la naturaleza. Pero bueno, en resumen, pues yo me animo a decir que Bolivia ahorita y siempre ha sido diversa, ¿no? Está muy fragmentada tanto territorialmente como política y socialmente. Creativamente está muy aislada. Somos archipiélagos creativos en todo el país que a veces no sabe cómo conectar, ¿no? Y muchas veces la arquitectura es contradictoria, es profundamente atravesada por la realidad social. Hay una arquitectura dominante que responde al mercado y a la informalidad, pero también hay una arquitectura emergente, ¿no? Que está aprendiendo a hablar, que está muchas veces liderada por jóvenes, por mujeres. Me gusta mucho ver cómo cada vez se habla más de la arquitecta mujer y de esa perspectiva de planificación desde el cuidado, ¿no? Desde la importancia del género, del cuidado que nos propone nuevas formas de habitar, recordar, cuidar y transformar el territorio. Eu vejo muitas iniciativas de resistência realmente em diferentes temas. E considerando esto, llegamos a nuestra principal pregunta. En su percepción, ¿hay una identidad latinoamericana en la arquitectura, considerando todos los conceptos territoriales, sociales y políticos de ese termo? ¿Que si hay una qué? Identidad latinoamericana. Una identidad latinoamericana, ¿en qué sentido? Desde la arquitectura, o sea, ¿se refleja la arquitectura de Bolivia, latinoamericana, me dices? Sim, a partir de Bolívia, mas também no conceito geral de latino-americana. Conceito político, como se traduz mundialmente, de uma forma a decolonizar as ideias. Bueno, ya que estamos hablando desde la arquitectura, desde la urbanidad, creo que es una manera interesante de verlo como punto de partida. Definitivamente existe una identidad latinoamericana que se refleja en nuestra arquitectura de ciudad y nuestra arquitectura, o sea, cuando yo hablo de arquitectura de ciudad me refiero a la imagen de ciudad, a lo urbano, pero bueno, cuando hablo de arquitectura es ya la arquitectura construida, ¿no? Pero creo que esa identidad no es homogénea ni tampoco lineal. Es más como un juego de tensiones, apropiaciones y reinterpretaciones que hace que la arquitectura que surge en Bolivia dialogue más que todo de forma visceral con
lo popular, lo ancestral, lo híbrido, lo contestatario de Latinoamérica, digamos, ¿no? Como por ejemplo esa hibridación que existe entre lo ancestral y lo moderno, a mí me parece una característica muy latinoamericana, que está presente en todas las realidades latinoamericanas. Bueno, en Bolivia como en otros países, somos un país andino, sin embargo, la mitad del territorio no corresponde a características topográficas andinas. Entonces Bolivia, a pesar de que es un país andino, se construye desde una mezcla de una tradición indígena y una modernidad occidental increíble, ¿no? Es un país que es así, mira, tiene una caída que es el lado que se aproxima a Brasil, entonces nosotros empezamos desde el altiplano, luego vamos pasando por los valles y luego llegamos a los llanos, entonces esa variación topográfica es fantástica porque ahí se lee la arquitectura y la imagen del país, ¿no? Si queremos verlo de una manera más grande, de una escala más grande, porque están las formas simbólicas de los cholets del Alto hasta la recuperación de materiales como adobe y piedra combinados con concreto y con vidrio, ¿no? Entonces hay una identidad múltiple, no es puramente originaria ni completamente moderna, pero está situada en ese límite entre el conflicto y el cruce, ¿no? Bueno, como otros países latinoamericanos, somos también líderes en la autoconstrucción. Latinoamérica se ha levantado con las manos de sus habitantes, ¿no? En Bolivia, gran parte de la arquitectura urbana y periurbana es producto de la autoconstrucción informal, como en Lima, como en Medellín, como en Quito. Y eso siempre nos ha dado una estética propia, funcional, adaptativa, desordenada, pero viva. Basta ir a un mercado popular acá y se ve esa vitalidad urbana. También ha sido una forma de resistencia frente a la exclusión del modelo urbano oficial, ¿no? Es parte de Latinoamérica el desorden, el caos, el movimiento y el ruido. Y en esa resistencia ha surgido la identidad, ¿no? Muchas veces nosotros podemos ver una imagen de un mercado popular y nos puede costar mucho saber dónde está. Puede ser Colombia, puede ser Perú, puede ser Chile, puede ser Brasil, Bolivia, Ecuador, ¿no? Entonces hay una identidad que nos marca, ¿no? Como ciudad latinoamericana. Después también está lo que puede ser el simbolismo y la expresión como lenguaje. A mí me gusta mucho lo simbólico porque desde ahí se construye, ¿no? Lo simbólico es el concepto en muchos casos. Y a diferencia de la arquitectura anglosajona o europea, lo latinoamericano tiene una carga visual muy potente, muy colorida, muy narrativa y muy orgánica. Muy orgánica, ¿no? Y eso se expresa en los colores fuertes, en las fachadas alegóricas, en la forma de los letreros, en lo kitsch que nos representan los elementos simbólicos latinoamericanos, ¿no? En el caso de Bolivia está mucho las geometrías, ¿no? Después también hay otros aspectos de la arquitectura que no se esconden, ¿no? Que quiere ser vista, admirada y reconocida. Es esa arquitectura de vanguardia, propositiva, ¿no? Yo me acuerdo que algo que se me quedó en la universidad de un docente fue cuando nos explicó sobre los dos tipos de arquitectura, la productiva y la propositiva. La productiva es la arquitectura más común que nosotros conocemos, la que nos tiene que permitir producir. Y luego está aquella arquitectura propositiva que está más fundamentada en el placer que da la arquitectura per se, ¿no? La arquitectura más monumental, como por ejemplo, un ejemplo de arquitectura propositiva puede ser como el museo ¿cómo es la fundación de Louis Vuitton por Frank Gehry en París? Yo he ido a verla, no soy fanática de Frank Gehry. Yo he estado, o sea, me he contrapuesto contra todos los Star Architects, incluyendo Bjarke Ingels, que lo amaba, y Rem Koolhaas también. Los amo, ahí he leído mucho de ellos, he leído tanto de ellos que hasta contradigo con sus propias ideas. Pero me impresionó mucho lo que era esta fundación de Louis Vuitton, ¿no? ¡Wow! Impresionante, una arquitectura propositiva magnífica. Y luego también está la arquitectura esta productiva, que puede ser un edificio comercial, que lo que tiene como objetivo es alquilar los negocios para tener la renta, el ingreso y que la gente venga, ¿no? A mí me gusta creer que la arquitectura propositiva no tiene que ser solamente un ejemplo tan magnífico como la fundación de Louis Vuitton en París, sino también la arquitectura propositiva puede ser la recuperación de una casa colonial aquí en el centro histórico que pueda realmente recuperar los valores físicos,
arquitectónicos de algo tan simple que se convierte en algo propositivo, digamos, ¿no? Después también está ese aspecto de la memoria, la oralidad y la comunidad como un cimiento, hablando de lo que hablábamos de los cimientos antes, ¿no? En Bolivia, como en muchos países de Latinoamérica, la arquitectura no está desligada de la historia ni de la comunidad, para nada. La casa, el mercado, la plaza, el cementerio, el espacio ceremonial, todos estos son arquitecturas que están cargadas de memoria y de afecto colectivo. Eso es lo hermoso de Bolivia, ¿no? Que en los contextos urbanos y rurales la arquitectura se sigue transmitiendo a través de las prácticas, de los saberes compartidos, de las celebraciones, y no solamente por los planos. No es lo que les decía antes, ¿no? Es como que nada, es como que un arquitecto ahora piensa en 2D y actúa en 3D, dicen, ¿no? Porque justamente esto es lo que constituye pues un lenguaje propio que desafía los cánones de la arquitectura académica. Obviamente que lo que yo les estoy diciendo ahorita sigue siendo mi opinión como Ana Gutiérrez, nómada urbana, por lo tanto siempre voy a hablar yo del desafío al canon tradicional, ¿no? Como último punto, creo que en Bolivia la arquitectura es un acto súper político. La arquitectura siempre ha sido como una de las manifestaciones políticas más fuertes de la historia. Y tomo como ejemplo siempre el brutalismo, ¿no? Cómo el brutalismo ha logrado definir una ideología política muy, muy grande, ¿no? Entonces, en Bolivia, construir también pues no es un gesto de autonomía, de recuperación de identidad o de provocación en muchos casos, ¿no? En México fue con el muralismo, en Bolivia la arquitectura se convierte en el manifiesto, en México el muralismo toma las paredes, toma el manifiesto. Aquí se habla mucho de Freddy Mamani, ¿no? De cómo sus edificios se convierten en símbolos de poder aymara y orgullo cultural. Es bien interesante leer el trabajo de Freddy Mamani, más allá de lo físico, a lo simbólico que él ha representado, digamos, ¿no? Y esta carga pues política ha ido también conectando con otras experiencias donde el espacio no es neutral, sino territorio en disputa. Y aquí en Bolivia seguimos creyendo que el espacio público, que el territorio es neutral, no lo es, porque si es que nosotros creemos que el territorio público es neutral, entonces no hemos aprendido nada de las ciudades. Y justamente quiero compartir con esto una experiencia que ha sucedido hace un par de semanas, el mes de junio, justamente que ha sido el mes del orgullo LGBT. Se realizó una intervención sobre un cruce de peatones con los colores de la bandera LGBT y grupos conservadores fueron a actuar con mucha violencia en contra de los colectivos LGBT. Entonces eso generó una disputa y una lucha en el espacio público terrible que duró semanas, donde un grupo decía que el espacio público y la señalización debe ser neutra, debe ser blanca, debe ser racional, mientras que otros íbamos por otro lado. Yo iba más por el lado de lo que decía Henry Lefebvre sobre el derecho de la ciudad, sobre la importancia de entender que los espacios públicos no deben de ser neutros, no deben de ser neutros, por ende no deben de ser tibios, sino ¿qué es el placemaking? Sino por qué el urbanismo táctico está cambiando mucho realidades urbanas. Entonces, están sucediendo tantas cosas ahorita que solamente los ciegos, o sea, los ciegos de mente no lo quieren ver, ¿no? Entonces, me animo a decir que Bolivia está despertando muy tarde, arquitectónica y urbanística, pero estamos despertando. Yo tengo un sueño muy grande que es ir a Curitiba. Quiero ir a Curitiba porque me han dicho que Ana, tenés que ir a Curitiba, te va a encantar. Y yo digo, ¿será que me va a gustar más que Medellín? Me encanta Medellín, por ejemplo, ciudad planificada. Me encantan las ciudades bien planificadas. Pero bueno, aquí estamos en Bolivia queriendo intentarlo. Por supuesto, acredito que pensar o que significa proyectar desde y para la América Latina es muy importante. Es la clave para pensar nuestras propias referencias más allá de las influencias eurocéntricas. Bueno, para finalizar, ¿qué consejos daría para los arquitectos jóvenes latinoamericanos, en principal para los que quieren seguir la misma práctica cultural? Lo primero que les diría es, terminen la universidad y tómense al menos 2 años para descubrir qué es lo que les gusta. En esos 2 años no se sientan mal si no tienen trabajo, si no han encontrado su lugar en la arquitectura, si se sienten inseguros, porque yo también estuve ahí.
dense tiempo para descubrir lo que les gusta, si les gusta el urbanismo, la arquitectura social, la arquitectura vernacular, la gestión pública. O sea, hay tantos caminos que se puede seguir, pero solamente lo vamos a descubrir si tenemos paciencia con nosotros mismos. A mí me gustaría, si pudiera retroceder el tiempo, me gustaría haberme tenido más paciencia con esto, ¿no? Pero aquí estoy. Soy el resultado de mis decisiones y no estoy decepcionada, no me molesta, fue lo que fue, pero se necesita de muchísimo valor para tomar este rumbo de trabajo. Hay veces que vas a ganar mucho, hay veces que vas a ganar nada, hay veces que vas a querer comerte el mundo, hay veces que te vas a sentir frustrado, pero seguir este camino es un acto de total resistencia, que si deciden tomar este camino y luego decir, no, me doy un paso para el lado, perdemos un poco de nosotros. Entonces yo dejo mucho de Ana Gutiérrez, de mi persona, en los proyectos que hago, porque así, ahí es donde construyo los cimientos de los proyectos, donde conozco personas para desarrollarlos, donde genero ese espacio afectivo. Y digo, yo iba a hacer una maestría en arquitectura escenográfica. Ahorita yo estuviera armando sets de televisión, porque esa fue la primera idea que tuve cuando terminé terminé licenciatura de arquitectura. Quiero hacer sets de televisión, sets de películas, y qué bien que no tomé esa decisión rápida, porque ahora soy muy contenta con lo que hago. Y a pesar de que no estoy para nada en el lugar que pensé que iba a estar a mis 40 años, estoy en un lugar que me ha dado mucho reconocimiento, me ha dado mucha credibilidad, he conocido gente fantástica y me he relacionado con el buen lado del rubro. Estoy del lado bueno de las personas y eso es lo que me da mucha gratitud, ¿no? Siento mucha gratitud. Entonces, chicos, chicas, ténganse paciencia. El camino del urbanismo no es sencillo y si les interesa entremezclarlo con cultura, peor, pero es algo donde hay mucha apertura, hay un mercado, hay un sector económico que busca ser explotado desde ahí. Entonces hay que entender cómo se refuncionalizan estos espacios, cómo se pueden desarrollar modelos económicos para gestionar estos espacios, cuál es el proceso arquitectónico de restauración que van a seguir estos espacios y se van a dar cuenta que eso está ligado a todo y que el haberse permitido tomarse este año, entre 1 año y 2 años, y de ahí decidan qué es lo que quieren hacer. Ese es mi consejo. Paciencia y perseverancia. Muchas gracias, fue de mucha inspiración escuchar sus experiencias y pensamientos. Nos llevamos muchas ideas, motivaciones para seguir cuestionando nuestro lugar, nuestras ideas y cambiar de los mismos y creando también nuestras propias realidades latinoamericanas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gabriel, a ti, Laura, que sé que estás grabando, nos has estado escuchando. Eu sinto muita gratitude de fazer isto com vocês, mas eu espero de poder ir ao Brasil para conhecer vocês em pessoa. Claro, esperamos em unirla y cuando viajar para Curitiba nos escribe que nos vamos a encontrar. Muchísimas gracias, chicas. Nos mantenemos en contacto. Me gustaría seguir conversando y conectando. Y nada, ¿quién nos dice que en cualquier momento podemos estar haciendo algo juntas? Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Esta entrevista fue grabada en julio de 2025 por mis compañeras Gabriela y Laura, bajo la orientación de la profesora Andrea Moasabe como trabajo final de la asignatura Arquitecturas Latinoamericanas del curso de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana. Gracias a Ana Gutiérrez por concedernos esta entrevista y gracias a todos los que acompañaron hasta aquí.